Bienvenidos luchadores a las 3 letras más devastadoras del entretenimiento podcastil, RKP. Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de RKP, un podcast en el que trataré semanalmente el resumen de Monday Night Raw y SmackDown, además de los diversos pay-per-views que vayan ocurriendo a lo largo del año. La verdad es que empiezo en una semana bastante complicada. Semana de Saturday Night Main Event, última semana de John Cena en el mundo del wrestling. Pero antes de hablar del programa de los sábados, tenemos que repasar. Gunther venció a LA Knight en la final del torneo The Last Time Is Now y se dirige a John Cena en Monday Night Raw. Ilja Dragunov sigue extendiendo el reto abierto por el título de SmackDown, esta vez defendiéndolo frente a Carmelo Hayes. Cody Rhodes atacó a Drew McIntyre y exigió que se levantara su suspensión para poder enfrentarse a él en el cuadrilátero. Bron Breakker vuelve a dar un recital con el micrófono, hablaremos de la división femenina por parejas, LA Knight contra Division, la historia interminable pero sin Wargames, reunión de los Usos, el posiblemente combate de Raquel Rodríguez contra Stephanie Baker y finalmente previa y análisis de Saturday Night Main Event. Señores, la verdad es lo comentado al principio del programa. Es una semana bastante complicada para todos los fanáticos del wrestling. Vivimos un momento que nadie pensaba que iba a llegar, pero ha acabado llegando. John Cena se nos va y se va a enfrentar contra Gunther, el cual la verdad es que venció bastante bien a LA Knight en el último programa de SmackDown de la noche de los viernes. Un combate que estuvo bastante entretenido, con ambos luchadores aplicando sobre todo sus movimientos más característicos y finalmente Gunther, gracias al candado, se acabó llevando la victoria por rendición. Y ahora la verdad es que va por John Cena a intentar aplicar lo mismo, que es lo que ha estado, lo que ha anunciado en Monday Night Raw, que no ha necesitado más que un par de minutos para decirle a la gente que ahora que John Cena se rinda, que lo va a destrozar y que van a ver al mejor luchador del mundo, al mejor luchador profesional. Cortita y al pie. La verdad es que Gunther no necesita mucho más para hablar del mismo y hablar de John Cena. En cuanto al combate, la verdad es que lo analizaremos y lo veremos más en profundidad cuando veamos la previa y mis pronósticos para Saturday Night Main Event. Pero bueno, creo que todos somos conscientes que al final en este combate lo importante no es el resultado, sino más lo más importante para mí es el legado que deja John Cena, sus infinitos años en el mundo del wrestling, todo el legado que deja para las futuras generaciones y el legado que le deja Gunther. Al final ha sido el elegido por la WWE para ser el último rival de John Cena. Te puede gustar más o te puede gustar menos. La verdad es que a mí es uno de los rivales que cuando ya se habían formado todos los brackets para saber cuáles eran los candidatos, era uno de los hombres que más me gustaban junto a Carmelo Hayes. Y evidentemente no voy a dejar de mencionar la posibilidad de la aparición de Edge. También me hubiera encantado que Edge apareciera en este torneo, pero todos sabemos que eso es imposible. Tiene contrato con el All Elite Wrestling. Pero bueno, para mí mis dos opciones favoritas eran eso, Carmelo Hayes y Gunther. Ha acabado siendo Gunther. Para mí no es una mala decisión. El austriaco ya ha retirado a Goldberg este mismo año y al final se posiciona como uno de los grandes villanos de la empresa junto probablemente con Dominic Mysterio. Entonces no me parece mal. Enlazándolo un poco con el austriaco, quiero también empezar a hablar sobre Ilja Dragunov, que sigue extendiendo el reto abierto por el título de SmackDown y que ahora mismo, sinceramente, es lo más interesante de la marca azul. La semana pasada se enfrentó a Carmelo Hayes y creo que recupera un poco porque las últimas semanas había enfrentado a JD McDonough, a Axiom y a Nathan Fraser. Y la verdad es que esos tres combates a mí, desde la perspectiva de fuera, todo el mundo sabíamos que los iba a lograr pasar, porque al final eran luchadores tag team que no tenían nada que ver con el título de los Estados Unidos. Pero la verdad es que Carmelo Hayes sí que era un gran candidato a poder arrebatarle el título y empezar a darle ese push que parece que le está llegando a Carmelo, porque al final viene de una victoria contra Bronson Reed en el torneo de John Cena y además de dar un magnífico combate contra Gunther, en el que prácticamente salió emocionado por el público después del combate que hizo. Y luego nos da este recital también contra Ilja Dragunov, que cualquier persona que se suba al ring con Ilja Dragunov se va a salir. La verdad es que el luchador ruso parece que esté luchando en WrestleMania todas las semanas. Es una cosa increíble.
Y al final, bueno, se nos queda como ese mini push que parece que le van a dar a Carmelo Hayes en lo que queda de final de año y 2025, y algo que la verdad es que me alegra bastante porque es uno de mis luchadores favoritos actualmente en el roster principal y que creo que desde su ascenso al roster principal el pasado año, en 2024, siendo el primer pick de SmackDown, solo había sido tratado bien por el buqueo al principio, cuando aquella recordada rivalidad contra Andrade, que creo que fue a 7 o 9 combates, creo que fue a 7 combates que acabaron empatando, y los dos se enfrentaron a LA Knight por el título de los Estados Unidos. Ese había sido el único momento en el que Carmelo Hayes de verdad había sido relevante en el roster principal. Luego este año ha estado un poco perdido junto a The Miz, ha estado bastante que no ha tenido grandes oportunidades, y ahora parece que desde el mes pasado de octubre empieza a volver a despegar, y la verdad es que es algo que le alegra a cualquier fanático. Todo el mundo sabemos lo bueno que es Carmelo Hayes con el micro, en el ring, y bueno, esperemos que en el 2026 sea uno de los grandes favorecidos con el buqueo de Triple H. Volviendo un poquito a Ilja Dragunov, esta misma semana se va a enfrentar a Tommaso Ciampa, después de varias semanas donde el miembro de DIY ha reclamado esa oportunidad y en la que nunca Ilja Dragunov se la daba, pero finalmente, después de su interferencia en el combate contra Carmelo Hayes, finalmente Ilja Dragunov ha aceptado, y otro de los que está en la lista es Tama Tonga, el miembro de MFT, y la verdad es que yo creo que ambas luchas pueden ser muy interesantes y son bastante diferentes a las ya nombradas de Nathan Frazier, Axiom, Johnny Gargano, que no la había nombrado antes, que eran combates que, como he dicho, parecían muy simples para Ilja Dragunov, pero enfrentarte como a Tommaso Ciampa, que para el que no lo conozca, que no lo viera en NXT, es un luchador que individualmente también aporta muchísimo, al igual que en pareja con Johnny Gargano, y Tama Tonga, que desde su regreso, que ha vuelto pareciendo otra persona, porque está enorme. Yo creo que son dos combates que la verdad vamos a disfrutar mucho. El primero se va a dar seguro contra Tommaso Ciampa, y el de Tama Tonga veremos si Tommaso Ciampa es capaz de arrebatarle el título de los Estados Unidos esta misma semana, y yo creo que no. Pues no tendremos esa oportunidad de ver el Ilja Dragunov contra Tama Tonga. Si alguno de los dos es los ganadores, por mala suerte se van a acabar los retos abiertos, porque al final son dos personajes heels que no van a seguir con este reto abierto. Pero bueno, la verdad es que desde que Sami Zayn empezara y con el legado de Ilja Dragunov, la verdad es que el título de los Estados Unidos ha crecido exponencialmente. Probablemente en los últimos meses es el mejor título que tiene la WWE. Siguiendo un poquito con el paso de SmackDown, en el inicio vimos a Cody Rhodes atacar a Drew McIntyre dentro de su vehículo, y el escocés salió por patas del estadio. Luego Cody Rhodes se dirigió al público y le ha dicho directamente a Nick Aldis que le quite la suspensión que tiene para poder enfrentarse a él. La WWE quiere seguir con esta rivalidad, algo que me parece bastante bien, aunque todo el mundo sabemos lo dañada que tiene la imagen ahora mismo Drew McIntyre. Viene de perder más de 16 veces seguidas por un título. No está en su mejor momento, la verdad, pero siempre es muy bueno ver al Papucho en la zona estelar, y más contra Cody Rhodes, porque sabemos que al final ambos te van a dar un muy buen combate, que yo creo que la rivalidad por lo menos se va a alargar, porque al final ahora mismo no tenemos ningún pay-per-view que no sea Saturday Night Main Event, y encima se va a enfrentar contra Cody Rhodes contra Oba Femi. Entonces no tenemos la oportunidad de ese Cody Rhodes contra Drew McIntyre en Saturday Night Main Event. Entonces yo creo que esta rivalidad se va a aplazar prácticamente hasta Royal Rumble. Pero bueno, creo que tienen varias semanas para seguir construyéndolo, pero yo creo que ya es el momento de Drew McIntyre, porque si tú vuelves a hacerle perder contra Cody Rhodes, ya no hay nadie que lo saque del pozo de la derrota. Es imposible sacarle de ahí. Ya tiene que ser victoria sí o sí y título para Drew McIntyre. No hay otra opción. Pero bueno, veremos dónde lleva esta rivalidad, que todo parece desembocar en una rivalidad que va a tener un combate con estipulación, porque se está volviendo muy personal. Drew McIntyre ha atacado a Cody Rhodes dentro de su autobús. Ahora Cody Rhodes ataca dentro del coche a Drew McIntyre. Yo creo que es una estipulación que está pidiendo un Extreme Rules, una Hell in a Cell, un combate por escaleras, algo que ya vimos, una rivalidad muy similar a la del año pasado con Kevin Owens, que terminó con la lesión de Kevin Owens de cuello, que lo tienen fuera de los cuadriláteros indefinidamente. Esperemos que esta no termine de la misma manera, pero bueno, yo creo que es un buen punto para añadirle esa estipulación y con la posibilidad de que Drew McIntyre gane. O sea, debe de ganarla. Si nos ya
nadie se va a creer al escocés. Pasando a Monday Night Raw, creo que es preciso hablarlo primero de Bron Breakker. Segunda semana consecutiva que vuelve a dar un recital con el micrófono. No estamos notando apenas la falta de CM Punk, que se ha tomado 2 semanas de vacaciones para terminar las grabaciones de la película que está realizando y bueno, para recuperarse un poco del shock anímico de haber perdido a su perro que falleció la semana pasada, Larry. Pero bueno, no estamos notando su ausencia porque Bron Breakker está carrileando él solo la rivalidad con la segunda semana consecutiva con un recital en el micrófono acusando a CM Punk de que no, realmente no es una persona fiel, que lo de las no a las drogas no es verdad. Incluso se ha atrevido a decirle que se va a quedar con su título y se va a quedar con su mujer. Veremos qué pasa en el día 5 de enero entre ambos, que se dará el combate por el título de los pesos pesados. Un combate que luego analizaré un poco más en una de mis secciones y quiero hablar más en profundidad de él. Pero bueno, de momento, en estos 2 últimos programas que después de Wargames, que CM Punk no ha aparecido, Bron Breakker de momento está ganando por goleada al nacido en Chicago. Veremos ahora, supuestamente la semana que viene ya regresará y veremos sus respuestas a ambas promos. Pero bueno, quiero alzar la figura de Bron Breakker, que probablemente ha dado sus 2 mejores promos desde que está en el roster principal, sus 2 mejores promos de este año, y que no estamos notando a nivel de micrófono la falta de Seth Rollins en The Vision. Y la verdad es que me alegro mucho por él, porque al final se le estaba criticando mucho de que solamente eran 2 movimientos, la Spear, que solo era una masa de músculos, pero bueno, está demostrando que a nivel de micrófono puede ser uno de los grandes nombres en los próximos años y como dice Paul Heyman, es el futuro de la empresa, un futuro main eventer de WrestleMania que yo creo que lo va a lograr este mismo 2026 y veremos dónde queda esta rivalidad, si es capaz Bron Breakker de ganarle en el Royal Rumble o se va a seguir ahí en el Royal Rumble, perdón, en el 5 de enero, en el primer programa del año, en el primer Monday Night Raw del año, o si se va a alargar a Royal Rumble o, por qué no, incluso a WrestleMania. Siguiendo un poquito con los títulos, creo que es necesario hablar de la división por parejas femenina, que en las últimas semanas, junto al ya nombrado título de los Estados Unidos, creo que es lo más sobresaliente que tiene la WWE. Al final es sobresaliente por todos los nombres que tiene. Hay que recordar Io Sky y Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss, las Kabuki Warriors, Liv y Roxanne, que parece que esta semana se unen porque hablaremos luego que Raquel Rodríguez pone en el punto de mira del título peso pesado femenino. Y luego tenemos a Nia Jax y a las Legends. Al final estamos hablando que tienes a Io, Rhea, Charlotte, Alexa, Asuka y Liv Morgan, 6 mujeres que podrían estar optando a los títulos mundiales y las tienes en la división por parejas, algo que la verdad es que le hacía bastante falta desde hace varios años, juntar a mujeres que pueden alzar estos títulos, que ahora mismo lo tienen las Kabuki Warriors, que han perdido tanto en los 2 combates, porque Kairi Sane se enfrentó en SmackDown a Alexa Bliss y en Raw se ha enfrentado a Io Sky y ha perdido en 2 combates. No es la mejor manera de tratar a las campeonas, pero bueno, es algo que es bastante entendible. Al final, Kairi Sane es mucho más débil que ambas luchadoras, pero quiero alzar la figura de todas las mujeres. Al final creo que Io Sky y Rhea Ripley forman una pareja y desde la información que sale desde dentro de la WWE que están muy contentas con ellas. Charlotte Flair y Alexa Bliss yo creo que han sido las mejor tag team del año. Esa alianza extraña que vimos a mitad de año que no nos acababa de cuadrar y al final pues mira, se nos ha quedado un equipazo, las Kabuki Warriors que ya vienen de varios años. Liv y Roxanne que se han unido esta semana después de lo de Raquel Rodríguez, algo que la verdad tengo que criticar que no tiene mucho sentido. La semana pasada Liv le da los 2 títulos a Raquel y a Roxanne y la semana siguiente Raquel se va por el título mundial cuando Liv tuvo un careo con Stephanie Baker y Liv queda con Roxanne en el de parejas, que me encanta la pareja Liv y Roxanne, la verdad, pero no tiene mucho sentido lo que ha realizado aquí la WWE. O tiras por un camino o tiras por el otro. Y creo que no es lo único que ha hecho esta semana, que ahora lo comentaremos. Y finalmente Nia Jax y la Legend, que están siendo muy criticadas por esta unión, pero la verdad sí que no tiene mucho sentido porque cabe recordar que Nia Jax bajó a NXT hace unos meses y se enfrentó a las Legend, pero a mí es un tag team que me cuadra, 2 powerhouse, 2 luchadoras masivas que pueden hacer mucho terror en la división por parejas y creo que se nos está quedando un show para realizar un combate multitudinario, ya sea con escaleras, ya sea
en Elimination Chamber por parejas, pero se nos está quedando algo que puede desembocar en un combatazo y más teniendo los nombres que hemos visto. Lo único, no es lo único que ha hecho extraño esta semana la WWE, y quiero pasar a hablar de LA Knight contra Division, la historia interminable, pero sin Wargames. ¿Qué sentido tiene que LA Knight otra vez se vuelva a enfrentar a Division, pero lo apartaras de las Wargames? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que salga a defender a Rey Mysterio. No lo tiene, porque lo apartaste de las Wargames. ¿Para qué está Jimmy Uso y no está LA Knight cuando es el que más se había enfrentado contra Division, contra Seth Rollins en los últimos meses? Cabe recordar que el propio LA Knight fue el que derrotó a Seth Rollins en Saturday Night Main Event cuando hizo la supuesta lesión que luego no era verdad. No tiene ningún sentido que se vuelva a enfrentar, y es algo que ya hemos visto y que creo que no queremos volver a ver. No sé si hay alguien que lo quiera volver a ver, pero yo creo que LA Knight está para otras cosas, está para posiblemente enfrentarse a CM Punk, ¿por qué no? Darle la oportunidad, darle por fin la oportunidad de enfrentarse contra el campeón máximo, o de volver a bajarle al título intercontinental. No tiene más opciones. La historia contra Division ya está totalmente quemada. No tiene sentido. Pero bueno, yo creo veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Encima, LA Knight perdió contra Logan Paul por culpa de la interferencia del hombre encapuchado, que nos siguen metiendo al hombre encapuchado semana tras semana, poco a poco. Apareció en las Wargames y esta semana ha aparecido 2 veces. Y las especulaciones pues cada vez son más grandes sobre la posibilidad de que sea Austin Theory, el propio Randy Orton, el propio Seth Rollins. Veremos en las próximas semanas, incluso hay informaciones de que se podría resolver en enero. Yo creo que, y viendo la opinión de diversas personas en redes sociales, yo creo que alargarlo hasta enero para descubrir quién es el enmascarado, lo que va a acabar ocurriendo, que es lo que siempre le ocurre a la WWE, es que vamos a acabar perdiendo el interés. Es algo fresco, es algo innovador, pero yo creo que no deben de pasar del próximo SmackDown o el próximo Raw, como mucho el SmackDown de la semana que viene, para descubrir quién es el enmascarado. Porque al final, si pasan 3 o 4 semanas, todo el mundo vamos a acabar perdiendo el interés por quién es el encapuchado. Si yo tengo que dar mi pronóstico, yo creo que es Austin Theory, y me encantaría. A nivel personal es un luchador que me encanta mucho. Sí que me gustaría verlo más como face que como heel, pero bueno, puede aportar mucho al grupo, que pasaría a ser de cuatro personas, porque Logan Paul parece que por fin ha decidido ponerse a trabajar y lleva apareciendo varias semanas consecutivas en la programación semanal. Algo de lo que por supuesto me alegro mucho, porque al final Logan Paul es un luchador excelso, lleva muy pocos años en la industria, pero bueno, todo lo que realiza a nivel de promos, a nivel de in-ring es bastante espectacular. Siguiendo un poquito con el Monday Night Raw, creo que es importante hablar de la reunión de los Usos, los posibles salvadores de la división Tag Team. La división Tag Team de Raw, a diferencia de la de SmackDown, aunque la de SmackDown en los últimos meses también es bastante mala, ha sido nefasta durante todo el año. Se han ido rotando los campeonatos Judgment Day, New Day y The War Raiders, pero es que han sido reinados que no le han importado a nadie, porque no defendían los títulos, no tenían historias y no acababa de tener un auge importante dentro de la programación semanal. Con la victoria de Dragon Lee y AJ Styles, estoy un poco entre los dos sitios. Al final no han tenido historia con ningún equipo, con otro equipo. Sí que han tenido defensas contra el Judgment Day, contra New Day y contra The War Raiders esta misma semana. Y al final estoy como ahí en el medio de que sí, están defendiendo los títulos, al menos por lo menos están apareciendo en la programación semanal, pero tampoco estamos viendo una historia importante como la vimos en SmackDown, que teníamos a todos los equipos enfrentados, que se acabó resolviendo en SummerSlam en un combatazo. Y bueno, la aparición de los Usos, yo me he quedado sorprendido de la aparición de ambos, porque al final, bueno, vienen a rescatar un poco la división por parejas. Al final no es ninguna tontería decir que los Usos son probablemente uno de los mejores tag teams de la historia de la industria, de la WWE, y al final tenerlos otra vez como tag team es una muy buena noticia, pero no cabe recordar que Jey Uso lleva varios meses tanteando con ser el jefe tribal, con cambios de conducta. La semana pasada, cuando pierde contra LA Knight en el torneo de John Cena, tira el carrito de Prime. Entonces no sé si la WWE lo va a volver a hacer y nos va a decir como dejar un poco de lado toda la actitud de Jey Uso y que nos olvidemos con el tiempo. Espero que no. Espero que Jey Uso acabe pasando a ser malo. Le hace falta, porque al final en Estados Unidos sí que sigue el JIT muy over, pero fuera de Estados Unidos, en España,
en Europa y en Latinoamérica la gente ya está empezando a hartar y creo que le hace falta o ese cambio a heel o que nos olvidemos y que pase al tag team. Aunque no tiene mucho sentido que estés vendiéndome algo durante más de 2 meses, desde prácticamente después de verano, para que llegue diciembre y han vuelto los usos y que nadie se acuerde ya de que ha estado varios meses tanteando con cambios de conducta. Luego, siendo un poquito también, y volviendo un poco atrás con Liv Morgan y Roxanne Pérez, Raquel Rodríguez pone en el punto de mira el título de los pesos pesados. La verdad que no sé qué decir aquí. Ya hemos visto el combate, ya lucharon hace unas cuantas semanas en Raw, y yo creo que hay mejores nombres para que se enfrente a Stephanie Baker, que de momento ha defendido el título contra Raquel Rodríguez y contra Nikki Bella, y parece que la rivalidad va a continuar contra las dos. Yo creo que Liv Morgan puede ser uno de los grandes nombres, en vez de haberla apuesta en tag team, que vaya por el título de Stephanie Baker. Tienes muchos más nombres en la división, incluso Becky Lynch, AJ Lee, Bayley, Lyra Valkyria, que no las he nombrado en el panorama de las parejas femeninas, que se me ha olvidado, Io Sky, Rhea Ripley, las Kabuki Warriors, puedes poner a Asuka, tienes a Roxanne Pérez, incluso prefiero antes que Roxanne Pérez vaya por el título, que yo creo que va a acabar yendo, antes que otra vez Raquel Rodríguez. Creo que es innecesario volver otra vez a contar lo mismo. Me he estado volviendo a contar lo mismo. Ha ocurrido lo mismo que con el Knight. Ya me has contado una cosa, no hace falta que me la vuelvas a contar, porque ya la sé lo que va a pasar. Stephanie Baker va a retener, porque es mucho mejor en ring. No veo a Raquel preparada para ser campeona mundial, igual que no veo a Nikki Bella para ser campeona mundial una vez más. Está para un par de combates más y retirarse. Y espero que sea con la aparición de Brie Bella, que hagan una aparición para WrestleMania ambas luchadoras y que se acaben retirando. Ya forman parte del Hall of Fame y yo creo que no es necesario. Yo creo que Stephanie Baker necesita una gran rival para dar ese salto al título peso pesado femenino. Es necesario. Y bueno, finalmente creo pasar a la previa y al análisis de Saturday Night Main Event. Tenemos ya 4 combates confirmados. Jevon Evans y Leon Slater de TNA contra Dragon Lee y AJ Styles, Oafemi contra Cody Rhodes, Bayley contra Sol Ruka y John Cena contra Gunther. Probablemente luego de grabar esto se anuncie un combate más. Yo creo que 4 o 5 combates va a ser lo óptimo. A ver, son buenos combates, es lo que John Cena quería desde un principio, hacer un último Saturday Night Main Event para realzar figuras de NXT. Y la verdad es que me parecen correctas las elecciones de Jevon Evans, Oafemi y Sol Ruka. Al final son 3 luchadores que son el futuro de la WWE. Pasando a combate por combate, Bayley contra Sol Ruka me parece que va a ser uno de los mejores combates de la noche, la verdad, aunque van a ser todos muy buenos combates. Para la que no conozca Sol Ruka, aunque ya ha debutado en el roster principal junto a Zarya, si no mal recuerdo, en un combate individual, creo que fue contra Charlotte y Alexa Bliss que lucharon, si no mal recuerdo. Yo creo que va a ser un muy buen combate, la verdad. En este caso sí que creo que va a ganar Bayley, porque al final Sol Ruka todavía está en NXT con varias historias, parece que va a ir a por el título de máximo de NXT femenino, y yo creo que de momento no es el momento de ascender a Sol Ruka al panorama principal, pero es un buen momento para que dé un buen combate contra Bayley, que Bayley es una luchadora excelsa para dar buenos combates y así darla a conocer al gran público. Luego tenemos ese Jevon Evans y Leon Slater contra Dragon Lee y AJ Styles. En este caso yo también le voy a dar la victoria a los 2 luchadores del roster principal, Dragon Lee y AJ Styles. La única manera que veo de que gane Jevon Evans y Leon Slater es la intervención del New Day, aunque no creo que ocurra, porque una intervención me la voy a guardar para Lobo Femi contra Cody Rhodes, que le voy a dar la victoria al campeón de NXT. Yo creo que el propio Drew McIntyre va a aparecer en el evento, en el cacharro de los sábados, y le va a costar la victoria a Cody Rhodes. Y Oafemi, que acaba de salir campeón contra Jevon Evans en el último Stand and Deliver, va a ser el que se va a levantar va a salir con la mano en el aire, levantada, perdón. Oafemi, para el que no lo conozca, es un luchador que todo hacía indicar que va a subir ya al roster principal, pero bueno, le han vuelto a dar el título de NXT, va a permanecer unos pocos meses, pero yo creo que a lo largo del 2026 es necesario que suba al roster principal, porque es una amenaza directa para los títulos máximos. No lo veo ni para ir a por el Intercontinental ni al de los Estados Unidos, lo veo para ir a por el de la WWE, el campeonato de CM Punk, el que sea de los dos, pero lo veo para ascender. Y finalmente, el John Cena contra Gunther.
Al final es lo que he comentado al principio del programa. John Cena no necesita la victoria contra Gunther. Más que nada, incluso diría que necesita perder. No le veo salir con la mano levantada en su último combate. John Cena siempre ha dicho que quiere elevar a las figuras futuras y qué mejor manera que dejarse ganar contra Gunther en su último combate. Al final aquí lo importante es el recuerdo que nos deja John Cena, toda su historia, sus inicios como campeón de los Estados Unidos, su primera victoria contra JBL por el título de la WWE, los 17 campeonatos que ha conseguido, el Gran Slam que consiguió el mes pasado contra Dominic Mysterio. Al final lo importante aquí es el legado de John Cena y yo creo que la mejor manera de finalizar el Saturday Night Main Event es que salgan todo el roster de la WWE a ovacionar al rapero mayor, a levantarle en hombros, que aparezca Randy Orton, que aparezcan rivales, gente que incluso no forme parte de la WWE, como podría ser Edge, como podría ser Santino Marella, Dolph Ziggler, Zack Ryder, que han sido rivales importantes, el Big Show, Mark Henry, que han sido rivales importantes de John Cena a lo largo de su carrera, que aparecieran en el ringside o incluso en el ring para ovacionarle y darle mérito al mejor luchador de la historia de la industria. Yo creo que eso sería el final perfecto después de un año tormentoso donde ha habido muchas críticas sobre el manejo del Tour del Retiro de John Cena, pero bueno, yo creo que al final debemos de estar satisfechos porque lo hemos disfrutado, hemos estado presentes. Mucha gente seguirá dentro de unos años o acaba de nacer y no la habrá podido seguir y escucharán a John Cena como si fuera una leyenda, que es una leyenda, pero no lo han podido vivir en directo. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con el recuerdo de John Cena, de que lo hemos podido vivir el último año, que pudo haber sido mejor. Por supuesto que pudo haber sido mejor, pero incluso podía haber sido peor. Entonces, yo creo que lo importante es quedarnos con eso, con el legado de John Cena, con su carrera, con sus 17 campeonatos, sus campeonatos de Estados Unidos, por parejas, intercontinental. Es eso, quedarnos con John Cena, quedarnos con John Cena. Y una vez repasado todo lo ocurrido en los últimos días, vamos a pasar a las notas de la semana. 5, 4, 3, 2, 1. Básicamente, cada semana voy a repasar las cosas más importantes que pasaron en el mundo de la WWE. Combates, segmentos, regresos, promos, todo eso. Y lo voy a poner una nota del 0 al 10. No le voy a poner una nota a SmackDown y a Raw, sino que del 0 al 10 vamos a ponerle notas a diversas cosas que han ocurrido. Esta semana, empezando con el 0, el reinado hasta el momento de Jade Cargill. No he hablado de él durante el resumen porque creo que no le importa a nadie lo que están haciendo, cómo están buqueando a Jade Cargill. Se está enfrentando contra Jovers, creo que esta semana se va a enfrentar o dentro de poco contra Michin, algo que no le importa a nadie, la verdad. Entiendo lo que quieren hacer con ella, que al final es una powerhouse, hacer como una especie de Goldberg que gane dominantemente todos sus combates, pero no está funcionando y no está enganchando al público. El 1 voy a dárselo a LA Knight. No a LA Knight en sí, sino a LA Knight contra The Vision. Lo he comentado, ya lo hemos visto, repetitivo y no nos importa. Y le quitaron de las Wargames. Si de verdad no lo hubieran quitado de las Wargames, todavía tendría más nota. Pero es que la quitaron de las Wargames, que era lo importante, que había sido el que más veces había luchado contra The Vision. Entonces, para mí, se queda en el 1. En el 2 voy a dejar a Raquel Rodríguez. Lo mismo que LA Knight. Ya lo hemos visto y tenemos mejores opciones. En el 3 se ha ido un poco con Raquel Rodríguez, el reinado de Stephanie Vaquera hasta el momento. Sí que su victoria fue grande, su coronación fue muy bonita, pero hasta el momento, lo he comentado, se ha enfrentado a Raquel Rodríguez, se ha enfrentado a Nikki Bella y parece que se va a seguir enfrentando contra ellas y son dos luchadoras que no potencian todas las habilidades que tienen en el micro y en el ring de la primera. El cuarto lo voy a poner al reinado de AJ Styles y Dragon Lee. Lo he comentado, es mucho mejor que los anteriores del Judgment Day, de los War Raiders, de New Day. Está casi aprobado, por eso está en el 4. Un 4 básicamente por los combates que nos están dando ambos. Al final, AJ Styles y Dragon Lee son dos grandes luchadores en el ring. Y por lo menos defienden los títulos. Pero, es lo dicho, sin ninguna historia. Aunque ahora, con el regreso de los usos, parece que algo nos van a contar. 5 voy a dejar a la promo de Cody Rhodes. La verdad es que estas 2 últimas semanas de American Nightmare me está gustando bastante. Sus promos mucho más agresivas hacia Drew McIntyre. No tan llorón, sino adoptando una nueva versión del personaje. Una versión mucho más, no tan babyface, sino tirando un poquito más a malvado. Y por qué no en un futuro ver ese cambio, que deje el lado bueno para unirse al lado malo. Pero bueno, le doy un 5, la verdad es que estuvo bastante bien. En el 6, algo que yo creo que le va a sorprender a mucha gente, el vídeo de Maxime Dupri. Creo que se lo están cocinando algo.
Maxime Dupri no es de mi agrado, evidentemente, como creo que del nadie. Yo creo que no hay nadie que sea fan de Maxime Dupri, pero bueno, los vídeos de la semana pasada y sobre todo el de esta semana, como derrota a Natalia, vemos esa agresividad, vemos esa garra de la luchadora. Creo que está trabajando muy bien y parece que Ivy Nile va a ser su primera rival, algo que la verdad es que me gusta bastante, sobre todo porque, bueno, todos sabemos que Ivy Nile es una gran luchadora dentro del ring. El 7 se lo voy a dar a la vuelta de Jey Uso y Jimmy Uso, la división por parejas. No ese cambio de actitud de Jey Uso, de que no, parece que nos vamos a tener que olvidar, sino su regreso a la división por parejas. La verdad es que estoy muy contento con ese regreso. Al final, lo he comentado, es uno de los mejores parejas de la historia, una de las mejores parejas de los últimos años, y al final tenerlos de vuelta creo que van a ayudar mucho a que la división por parejas de Raw vuelva a estar en lo más alto. El 8 se lo tengo que dar y creo que si no pierde el título de los Estados Unidos, en este top siempre va a estar arriba, va a ser a Ilja Dragunov. Nada más que decir, sexta defensa exitosa, Carmelo Hayes, Aleister Black, Nathan Frazier, Johnny Gargano, Action y JD McDonald. Pero al final no es solo los nombres que ha derrotado, al final es la intensidad y la pegada que tiene. Es que es imposible dejarle fuera del top. El 7, el 8 siempre lo va a rozar, siempre va a estar ahí. El 9, algo que va a sorprender a mucho, he metido 2 cosas en el 9, porque no me he pedido quedar con una. He metido la promo de Bron Breakker, de la cual ya hemos hablado, y es importante poner a la promo de Solo Sikoa. ¿Qué luchador es Solo Sikoa? Qué infravalorado está y qué menospreciado está por Triple H, que sigue encasquillado en esa historia con MFT, y creo que es necesario sacarlo de ahí. Sí que MFT desde su regreso parecía que nos iban a contar algo interesante, están cocinando con los de Wyatt Six, no está siendo mala la rivalidad, pero Solo Sikoa necesita una corrida solo. Dejar de lado ser el Tribal Chief, ser el nuevo Roman Reigns. Necesita centrarse en el solo. Al final, la promo que da habla de Bray Wyatt, habla sobre el futuro, habla sobre Bo Dallas. Es una promo que llega mucho al interior del fanático y creo que es necesario que por fin Solo Sikoa abandone ese Tribal Chief, por llamarlo de alguna manera, y empecé a ir solo. Es necesario, creo. Y bueno, finalmente el 10 no ha aparecido esta semana, pero se lo voy a dar a John Cena. Es que no hay más. Es su última semana. Probablemente le dé el 10 esta semana y se lo vuelva a dar la semana que viene. Creo que es imposible no darle el 10 a John Cena. Ya dentro de 2 semanas veremos a quién le damos el 10. Pero bueno, al final John Cena va a cumplir lo que él quería, retirarse dejando grandes nombres arriba. Va a dejar a Gunther, va a dejar a Jevon Evans, va a dejar a Sol Ruka, va a dejar a Obafemi. Creo que es importante darle el 10 al rapero mayor, a John Cena. Y al final este primer programa, mejor dicho, va dedicado a él, no hay más. Y antes de acabar el programa, pasaremos a la sección favorita de Triple H, Fantasy Booking. Fantasy Booking es una sección que me he inventado donde semanalmente las voces de mi cabeza me dicen ¿qué pasaría si yo tuviese el control creativo de la empresa? Es decir, voy a realizar un booking fantasioso, al final no creo que suceda ninguno de los que digo. Bueno, o por qué no, ver dentro de unos meses, sacar un clip de este podcast y decir, yo lo dije primero. Y esta semana voy a hablar de Bron Breakker, de lo que yo creo que va a suceder con Bron Breakker. Yo creo que lo primero que va a suceder es que van a seguir la rivalidad estas semanas, en diciembre y la 1 de enero, va a volver CM Punk las próximas semanas. Y van a seguir la rivalidad con ataques, con agresiones, con ataques en micro, con palabras y con golpes. Llegaremos al día 5 y CM Punk va a salir con la mano al alto. Al final, cabe recordar que será la primera defensa de CM Punk desde que ganará el título a principios de noviembre. Entonces, no creo que le hagan perder el título ya. Entonces, yo creo que lo va a mantener. Van a seguir las semanas, va a seguir habiendo confrontaciones entre ambos luchadores y llegamos al Royal Rumble. Yo creo que Bron Breakker es el candidato número 1 a ganar el Royal Rumble. No se me ocurre otro nombre, solo hay otro nombre que se me pueda ocurrir, que es Roman Reigns, el que pueda ganar el Royal Rumble, pero yo creo que no. Creo que este es el año de Bron Breakker, después de un 2025 nefasto con Jey Uso como campeón del Royal Rumble. Creo que Bron Breakker es el futuro de la WWE, como ya he comentado anteriormente, y es necesario que él sea el ganador. Y sin pensárselo, no va a retar a Cody Rhodes, sino que va a retar a CM Punk. La rivalidad se va a mantener durante estos meses, sobre febrero, marzo, abril, hasta llegar al Magno Evento. Yo creo que será el combate estelar de la noche 1. No lo veo todavía al título
de pesos pesados por encima del de la WWE, aunque en los últimos meses es más relevante en la programación semanal, yo creo, pero creo que todavía la WWE quiere mantenerlo como el segundo, y creo que es normal también. Creo que vamos a llegar a esa noche, vamos a tener uno de los mejores combates de los 2 días, y Bron Breakker va a salir con la mano en alto, con el título, y lo vamos a ver campeón en WrestleMania. Pero todo no queda ahí. Yo creo que en el Raw After Mania, cuando esté celebrando la victoria, Seth Rollins va a regresar de su lesión de hombro, y va a atacar por la espalda a Bron Breakker, reclamando una oportunidad por el título que nunca ha perdido. Algo bastante similar a lo que el mismo visionario hizo en 2016, cuando Roman Reigns defendió el título de la WWE contra AJ Styles en Extreme Rules, y él regresó después de varios meses de una lesión de rodilla y reclamó por un título por el que nunca había perdido. Entonces yo creo que esa es la primera vez que hago Fantasy Booking. Mi predicción va por ahí, que Bron Breakker se va a convertir campeón, pero le va a durar 12 horas, 24 horas, porque lo ganará un sábado y lo perderá un lunes. No lo va a perder un lunes, perdón, rectifico, sino que lo va a perder posteriormente con Seth Rollins, pero va a reclamar la oportunidad por el título que nunca ha perdido. Yo creo que luego la WWE nos debe ese Seth Rollins contra CM Punk, acabar ya la rivalidad de una vez, que lleva ya más de 2 años cociéndose desde el regreso de CM Punk. Yo creo que va por ahí todo lo que puede ocurrir. Esta es mi idea. A lo mejor luego Seth Rollins vuelve antes y se enfrenta a Bron Breakker, que gana el título el día 5. Todo es posible, pero bueno, hasta aquí mi Fantasy Booking. Hasta aquí el primer programa de RKP. Me despido por hoy, pero nos volveremos a ver la semana que viene.